es considerada como la primera programadora de la historia, pues realizó programas para aquella supuesta máquina de Babbage que pues en tarjetas perforadas, y pues como en ese tiempo pues, la máquina no llegó nunca a construirse, pues los programas de Ada lógicamente tampoco pues se llegaron a ejecutar, pero se supone un punto de partida para la programación, sobre todo si observamos que en cuanto se empezó a programar, los programadores utilizaron las técnicas diseñadas por Charles Babbage y Ada, que consistían entre otras. Pues sí, la programación aunque ella pues inició mediante la programación mediante tarjetas perforadas, a pesar de esto pues Ada Lovelace ha permanecido como la primera programadora de la historia, y se dice por tanto que estos dos genios de antaño se adelantaron un siglo a su época, lo cual pues describe la inteligencia de la que se hallaban dotados. ¿Okay? Pero pues a continuación vamos a seguir con lo que es algunos lenguajes de programación. ¿Okay? Vamos a nombrar lo que es algunos lenguajes de programación y el año en que fueron creados. Bueno, en 1958 Lisp. En 1957 Fortran. Un lenguaje de programación de alto nivel, de propósito general para cálculo numérico, científico, y pues como alternativa al lenguaje ensamblador. Es el lenguaje de programación más antiguo que se utiliza hoy en día. Bueno, ahora sí continuamos con lo que es Lisp. Lisp es un procesador pues utilizado para la notación matemática y temas de ciencias de computación, ¿okay? Fue creado en 1958. Bueno, seguimos con COBOL en 1959, que fue usado principalmente para la informática empresarial. Es el primer lenguaje de programación que se demanda por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Bueno, seguimos con lo que es BASIC en 1964. Bueno, fue diseñado para la simplicidad. Su popularidad explotó a los mediados de los 70 con computadores personales. Bueno, sigamos en 1970 con Pascal. Pues este lenguaje fue nombrado así en 1970 en honor al matemático físico francés Blaise Pascal, pues utilizado para la enseñanza de programación estructurada y pues estructuración de datos. Bueno, seguimos en 1972 con el lenguaje C, basado en un lenguaje anterior llamado B, creado para Unix. Muchos lenguajes de programación más populares del mundo, algunos lenguajes de programación más populares del mundo pues son derivados de él. Entre ellos tenemos lo que es pues, C numerales, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, entre otros. ¿Okay? Bueno, aquí en 1980 Ada, pues lenguaje de programación también es nombrado así pues en honor a Ada Lovelace, que es derivado del Pascal, contratado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos en 1977 para el desarrollo de sistemas de software grandes. ¿Okay? Bueno, seguimos en 1983 el C++. Este lenguaje de programación es el operador de incremento en C, pues es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como clases, funciones virtuales y plantillas. Bueno, a continuación continuamos en 1983 con Objective-C. Bueno, esta ampliación de C pues se adiciona a la funcionalidad de pasos de mensajes basado en lenguajes SMART. ¿Okay? Bueno, en 1983 Perl. Bueno, Perl fue creado para el procesamiento de informes de sistemas Unix. Hoy en día es conocido por su gran potencia y versatilidad. ¿Okay? Bueno, continuamos con lo que es Python en 1991. Pues fue creado para apoyar una variedad de estilos de programación, pues hacerlo divertido de usar. ¿Okay? Seguimos con lo que es Ruby en 1993. Bueno, es un lenguaje influenciado por Ada, por Lisp, por Smart, etc. O sea, fue influenciado por diversos lenguajes de programación y es diseñado para la programación productiva y agradable. Bueno, continuamos en 1995 con Java. Java pues fue hecho para un proyecto de televisión interactiva, pues
funciona en multiplataforma, el segundo lenguaje más popular detrás del lenguaje C. ¿Okay? Bueno, también 1995 también pues algo que es el PHP, usado para la creación de páginas web dinámicas, que también es muy utilizado. Bueno, también en 1995 lo que es JavaScript, creado para ampliar la funcionalidad de las páginas web, pues permite utilizar formularios de presentación y validación, interactividad, animaciones, seguimiento de la actividad del usuario, etcétera, entre otras cosas. ¿Okay? Bueno, y pues existen dos tipos o varios tipos de lenguajes claramente diferenciados, los cuales son pues lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. ¿Okay? Pues a continuación vamos a darle una pequeña definición a cada uno. ¿Okay? Bueno, el ordenador solo entiende un lenguaje conocido como código. El ordenador solo entiende un lenguaje conocido como código binario o código máquina. Consiste en ceros y unos, es decir, unos y ceros, solo se utilizan ceros y uno para codificar cualquier acción. Bueno, los lenguajes más próximos a la arquitectura de hardware se denominan lenguajes de bajo nivel. Los que se encuentran más los lenguajes de bajo nivel, los que se encuentran más cercanos de los programadores y usuarios, pues se denominan lenguajes de alto nivel. Tenemos uno que es lenguaje de bajo nivel. Bueno, los lenguajes de bajo nivel pues son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, pues sí, que el programa que se realiza con este tipo de lenguaje no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas. Y al estar prácticamente diseñado a la medida del hardware, pues aprovechan al máximo las características del mismo. Y dentro del grupo de los lenguajes de bajo nivel, pues se encuentra el lenguaje máquina. Pues este lenguaje ordena a las máquinas operaciones funcionales para su funcionamiento, como tal. Consiste en la combinación de, como hace un momento lo nombré, de ceros y uno para formar las órdenes entendibles pues por la máquina. ¿Okay? Pues este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel. La desventaja es que son bastante difíciles de manejar y usar debido a su complejidad. Además de tener códigos de fuentes enormes donde de encontrar un fallo es casi que imposible. Bueno, pues en este también encontramos lo que es el lenguaje ensamblador, que es un derivado del lenguaje máquina. Está formado por abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. ¿Okay? Bueno, con la preparación de este lenguaje pues se crearon programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguajes ensamblador al lenguaje máquina. Con una ventaja con respecto al código máquina es que los códigos fuentes eran más cortos y los programas creados pues ocupaban menos memoria. ¿Okay? Las desventajas de este lenguaje pues siguen siendo prácticamente las mismas, de que el lenguaje ensamblador pues que ha añadido la dificultad de tener que aprender un nuevo lenguaje difícil o probar y mantenerlo. ¿Okay? Bueno, vamos a enfocarnos también en lo que pues lenguajes de alto nivel. Bueno, los lenguajes de alto nivel, pues estos son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural. ¿Ok? Sí, pues son los que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Pues están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de DEPs. Pues, ¿qué es DEPs? Son las abreviaturas estructuradas en pues, dinámica de datos, algo muy utilizado en todos los lenguajes de programación. Son estructuras que pueden cambiar el tamaño durante la ejecutación del programa, pues nos permiten crear estructuras de datos que adaptan las necesidades reales de un programa. ¿Okay? Bueno, cuando digo lenguajes de alto nivel, pues se tratan de lenguajes independientes a la arquitectura del ordenador, porque en un principio un programa escrito pues es un lenguaje de alto nivel, lo puedes migrar de una máquina a otra sin ningún tipo de problema, inconveniente. Pues bueno, estos lenguajes permiten al programador olvidarse por completo del funcionamiento interno de la máquina, para la que está diseñada o está diseñado el programa. Sí, pero para la que está diseñado el programa, pues se olvidan de completo del funcionamiento interno como tal de esta. Pues tan solo necesitan un traductor que entienda el código de fuente como las características de la máquina. ¿Ok? Y bueno, pues suelen usar tipos de datos para la programación y hay lenguajes de propósito general y de propósito específico.
como Fortran, para trabajo científico, que es utilizado, pues, que para lo que es más utilizado. Bueno, ustedes quizás se preguntarán, hey, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se comió el lenguaje de medio nivel? No lo puse aquí, no está en texto escrito, porque se trata de un término no muy aceptado por todos, pues que seguramente habrán oído, pues sí, seguramente lo habrán oído ya. Pues estos lenguajes se encuentran en un punto medio entre los dos anteriores. Pues dentro de estos lenguajes podrían situarse el C, ya que el lenguaje C, ya que puede acceder a los registros del sistema y trabajar con direcciones de memoria. Todas estas características del lenguaje de bajo nivel y a la vez, sí, dentro de las características de lenguaje de bajo nivel y pues a la vez pues pueden realizar operaciones de alto nivel. Okay, por eso le dan el término de lenguaje de medio nivel. Okay. Bueno, espero que pues, le haya quedado claro dos pequeños puntos. Que es el lenguaje de medio nivel, pues no lo había nombrado, en realidad no lo había nombrado porque sí, se trata de un término no aceptado por todas las personas. ¿Ok? Bueno, pues, sigamos con lo que es generaciones. Bueno, la evolución de los lenguajes de programación se pueden dividir en 5 etapas o generaciones. ¿Ok? Bueno, la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y lo que es la quinta generación. Bueno, en la primera generación pues se encuentran lo que es los lenguajes máquina. En la segunda generación pues se crearon los primeros lenguajes ensambladores. En la tercera generación crearon los primeros lenguajes de alto nivel, ejemplo el lenguaje C, el lenguaje Pascal, el lenguaje COBOL. ¿Okay? Bueno, en la cuarta generación son los lenguajes pues capaces de generar códigos por sí solos, son llamados RAD, con los cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser un experto. O sea que son muy fáciles de manejar y pues sí, el programador pues en sí no tiene que hacer todo. ¿Me explico? Bueno, aquí también pues se encuentran lo que son los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la reutilización de partes de un código para otros programas. Ejemplo, Visual, Natural, Adobe. ¿Ok? Bueno, ¿qué encontramos en la quinta generación? Bueno, aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia artificial. ¿Ok? Estos lenguajes todavía están poco desarrollados, por ejemplo, lo que es el lenguaje Lisp. Bueno, y pues la verdad es que hay muchos tipos de lenguajes y todo eso, muchísimos. Y pues, ¿qué? Si yo quisiera nombrarle cada uno de ellos, pues, encontraría muchísimo, el video sería muchísimo, muy largo, demasiado. Y pues vamos a tratar de hacer de un poco más excéntricos y hacer un pequeño recuento, ¿ok? Bueno, la clasificación según el nivel de abstracción y el paradigma de programación, ¿ok? Bueno, aquí vamos a enfocarnos en lo que es la clasificación de los lenguajes de programación según el nivel de abstracción y según el paradigma de programación. ¿Okay? Bueno, según el nivel de abstracción encontramos lo que es el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. Muchos dirán, pero ¿por qué lo va a poner otra vez? Pues sí, hace parte de este también. ¿Ok? Lenguaje máquina. Y pues ya seguiremos con lo que son paradigmas de programación. Bueno, comenzamos con lo que son niveles de abstracción. Bueno, el lenguaje de alto nivel, como pues ya hace un momento lo había dicho, pues los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque pues están formados por elementos de lenguajes naturales como el inglés. ¿Ok? Por ejemplo, en BASIC, uno de los lenguajes de más alto nivel más conocidos, los comandos como contador igual 10, change stop, que pueden utilizarse para pedirle a la computadora que pare si el contador es igual a 10. ¿Okay? Está formado pues para dar la sensación de que las computadoras parecen comprender el lenguaje natural en realidad, y pues en realidad lo hacen de una forma rígida y sistémica, sin que haya cabida para, por ejemplo, para ambigüedades o dobles sentidos. ¿Okay? Bueno, seguimos con lo que es el lenguaje de bajo nivel. En lenguajes de bajo nivel, pero los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de la computadora. El lenguaje de más bajo nivel por excelencia es el código máquina. A este le sigue el lenguaje ensamblador, ya que al programar en ensamblador se trabajan los registros de memoria de la computadora de forma directa. ¿Okay? Bueno, vamos a enfocarnos en lo que es pues lenguaje máquina.
en el lenguaje máquina están escritos pues en lenguajes directamente legibles por la máquina, ya que sus instrucciones son cadenas binarias de números como el 1 y el 0. Da la posibilidad de cargar, transferir un programa a la memoria sin necesidad de traducción posterior, a lo que supone una velocidad de ejecutación superior, ¿okay? Solo que con pocas fiabilidad y dificultad de verificar y poner a punto los programas, ¿okay? Bueno, ahora seguimos con lo que es según el paradigma de programación, ¿okay? Bueno, que es en el paradigma de programación, pues encontramos lo que es los lenguajes los lenguajes imperativos, ¿okay? Lenguajes imperativos, lenguajes funcionales, lenguajes lógicos, ¿okay? También lenguajes orientados a objetos, ¿okay? Bueno, vamos a ver lo que es lenguajes imperativos. Bueno, los lenguajes imperativos son lenguajes que dan instrucciones a la computadora, es decir, órdenes. Pues en este paradigma concibe la computación como la evaluación de funciones matemáticas y evita declarar y cambiar datos. Entre otras palabras, hace hincapié en la aplicación de las funciones, pues, y en la composición entre ellas, más que en los cambios de estado, ¿ok? Bueno, también es énfasis en lo que en la ejecutación secuencial de comandos, como lo hace el paradigma procedimental. Pues permite resolver ciertos problemas de forma elegante, y los lenguajes pues puramente funcionales evitan los efectos secundarios comunes en otros tipos de programaciones. Vamos a hacer énfasis en lo que es lenguajes funcionales. Bueno, lenguajes funcionales. Hace un momento pues les estaba hablando de lo que eran lenguajes imperativos. Qué pena, acabo de tener un pequeño error. Me confundí. Lenguajes imperativos pues simplemente son lenguajes que dan instrucción a la computadora, pues como órdenes, ¿ok? Y los lenguajes funcionales es lo que les acababa de explicar. Los lenguajes funcionales es lo que les acababa de explicar, que este paradigma pues concibe a la computación como la evaluación de funciones matemáticas y evita declarar y cambiar datos. Entre otras palabras, pues hace hincapié en la aplicación de funciones y composición entre ellas, más que en los cambios de pues estado y la ejecución secuencial de comandos, como lo hace el paradigma procedimental. Pues permite resolver ciertos problemas de forma elegante, y los lenguajes puramente funcionales evitan efectos secundarios comunes en otros tipos de programaciones. ¿Ok? Qué pena con ustedes. Bueno, en lenguajes lógicos. Bueno, en los lenguajes lógicos, pues la computación lógica direcciona métodos de procesamiento basados en razonamiento formal. Los objetos de tales orientamientos pues son hechos o reglas para programar o computarizar lógicamente, para computarizar. Bueno, lógicamente se utiliza un conjunto de tales estamentos para calcular la verdad o falsedad de este conjunto de estamentos. Un estamento es un hecho si sus palabras verifican una serie de operaciones. Un hecho es una expresión pues en la que algún objeto o un conjunto de objetos satisface una relación específica, o una tupla, que es una lista innumerable, una lista innumerable, no, una lista inmutable. Una tupla no puede modificarse de ningún modo pues después de su creación, ¿ok? Bueno, estamos hablando de una regla que es un estamento que forma cerca de conjuntos de tuplas o estamentos relacionados que pueden pues predecir si otras tuplas satisfacen otras relaciones. Un estamento que es probado verdadero como resultado de un procesador dice que es una inferencia del conjunto original. Se trata por lo tanto de una descripción de cómo obtener la variedad de un estamento, dado que una regla son verdaderas. Bueno, la computación lógica por lo tanto pues está relacionada con la automatización de algún conjunto de métodos en inferencia. También lo que es los lenguajes orientados a objetos. En los lenguajes orientados a objetos, pues la programación orientada a objetos, encontramos aquí lenguajes como POP, WOP, según sus reglas en inglés. Es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora.
pues está basado en varias técnicas, incluyendo la herencia modularia, incluyendo la herencia, modularidad, polimorfismo y ¿qué fue lo otro? A ver si recuerdo, encapsulamiento o algo así, si no estoy seguro. Bueno, su uso es popularizado a principios de la década de los 1990. Actualmente son muchos los lenguajes de programación que soportan orientación a objetos, ¿okay? A continuación, pues vamos a seguir con algunas de las que son, pues, las tendencias del lenguaje de programación, ¿okay? Bueno, en la tendencia, uno de los primeros lenguajes de programación que encontramos es el SQL, ¿okay? El SQL, pues el SQL y el Java, el Java, otros como JavaScript, en realidad, C numeral, C++, Python, PHP, que es otro tipo de lenguaje, Ruby on Rails y lo que es Swift. Bueno, estos son algunas tendencias, algunas tendencias a las que encontramos. Bueno, en SQL, pues no es demasiado sorprendente saber que esta es la petición más común de los manejadores de bases de datos. Pues sin duda es un punto fundamental en el desarrollo de cómputo moderno. Por ello hay muchísimas herramientas al respecto, tanto de código abierto como propietario, ¿ok? Cabe decir también de que además la necesidad del manejo de bases de datos no es solamente para empresas, bancos o universidades. Inclusive los dispositivos móviles muchas veces pues acceden a bases de datos remotas, ¿ok? Y seguimos con lo que es Java. Pues Java pues ya en ese momento va cumpliendo 20-21 años y es probablemente una de las herramientas más usadas por los programadores. Es interesante el desarrollo de este lenguaje porque ha llevado a generar un enorme desarrollo a generar un enorme desarrollo numérico de bibliotecas, y también pues prácticamente para cualquier necesidad en cómputo, ¿sí? Y también, como decía, pues ya para este tiempo estamos en 2016, ya cumpliendo 20-21 años, ¿ok? Y pues Java se usa por muchísimos millones de programadores y se usa en unos 7.000 millones de dispositivos, ¿ok? No es una cifra concreta, exacta, simplemente como secuencia. Pues en todo el mundo se utiliza muchísimo, ¿ok? Android tiene como lenguaje nativo Java, pues además empresas como Amazon, Netflix, Discount, pues lo usan cotidianamente. Pues además pues nada más por esos números uno debería aprender este lenguaje. Pues Java es uno de los lenguajes de programación pues prácticamente más utilizados. Y sí, pues estas son las tendencias que encontramos ahora, ¿ok? Lo que es JavaScript también. JavaScript es probablemente nuevo BASIC, así como en los años 80 del siglo pasado, cuando empezaban a surgir las computadoras de 8 bits, que ocurrían casi todas algún tipo de intérprete de BASIC. Pues hoy JavaScript pues, es equivalente a la tecnología moderna para crear páginas web, escribir juegos relativamente simples, y es sin duda un lenguaje de script más popular en la web, ¿okay? Los navegadores más populares tienen incluido un intérprete JavaScript y probablemente una inmensa mayoría de sitios web, pues una inmensa mayoría de sitios web que usen algún tipo de elemento de JavaScript pues en sus páginas. Y además pues se han incorporado algún otro tipo de tecnología y servidores que permiten que JavaScript pues tenga comunicación en tiempo, permite establecer una comunicación en tiempo real, ¿ok? Bueno, aquí comenzamos con lo que eso es el lenguaje C. El lenguaje C, pues el lenguaje C numeral. Comenzamos con lo que es el lenguaje C numeral. Pues empezó a hacer ruido en los años 2000 y es relativamente un lenguaje nuevo que fue diseñado por Microsoft para una amplia gama de aplicaciones empresariales
que pues corre en torno a net y C numeral, que pues es esta C numeral, que es simplemente pues moderno, orientado a objetos, y podría considerarse como una evolución de C y pues C++. ¿Ok? Bueno, aquí vamos con lo que es C++. Pues C++ es un lenguaje de propósito general orientado a objetos basado en el lenguaje C, creado por Ritchie con ayuda de Ken Standpoint, entre otros. Bueno, en lo que fuera laboratorios de Base, pues C++ fue desarrollado por Warner Structure, también en Bell-LaBouche, y primera versión data de 1983. Strupp lleva una lista de cantidad de aplicaciones escritas en C++, en donde cabe decir que las empresas como Adobe y Microsoft utilizan comúnmente MongoDB. MongoDB es un manejador de base de datos escrito en este lenguaje, y pues es una buena parte del Mac OS que pues está escrito en C++. Continuamos con lo que es el lenguaje Python. Sí, con lo que es el lenguaje Python. Bueno, Python es un lenguaje de propósito general que fue pues utilizado por Monty Python, que es simplemente muy fácil de leer y se parece mucho, parece mucho sentido de escribir en inglés. Es un buen lenguaje para principiantes, pero desde luego tiene todas las estructuras que un profesional podría requerir. Bueno, tal vez esto que haya sido desplazado por Java como el primer lenguaje para aprender a programar, pues en las carreras donde hay que hacer programación. En Estados Unidos, 8 de cada 10, pues sí, es un lenguaje de propósito general que fue utilizado y es muy fácil de leer, y pues muchos lo utilizan. Pues es muy factible, pues muchos lo utilizan pues para comenzar a programar, y también, como decía hace un momento, que también tiene todas las herramientas requeridas por un profesional. ¿Okay? Bueno, vamos a ver lo que es el PHP. ¿Okay? Bueno, el PHP pues fue creado en 1994. Nunca fue concebido como un nuevo lenguaje de programación, lo que intentaba hacer una serie de herramientas para poder mantener su propia página personal. ¿Okay? Es un lenguaje de script que corre pues al lado del servidor. Y que puede ser usado para crear páginas web escritas en HTML y PHP. Pues es popular por las facilidades de otorgar los nuevos programadores. Pues también porque es poco estricto, la verdad es poco estricto en los tipos. Y sí, es poco estricto. Y eso, en términos de una disciplina en programación, no es una buena idea. Aunque muchos lo utilizan pues para ayuda, se ayuda mucho con él, pues el procesador no tiene que esforzarse tanto pues para dar un código como tal, pues el PHP pues corrobora mucho en eso, en lo que es programar. ¿Okay? Bueno, vamos a ver enfocar un poco en Ruby on Rails. Este lenguaje es muy popular en la programación web. Es muy popular en la programación web. Rails sirve como un entorno para Ruby. Tiene características interesantes, como por ejemplo que es un React, o sea, una rápida aplicación, que lo que permite es crear aplicaciones de manera muy rápida. Hay muchas bibliotecas de terceros ya disponibles, y se usa en compañías como Outlook, Twitter, Gitbus, entre otras. ¿Okay? Bueno, y aquí continuamos con lo que es Swift. Bueno, en el 2014 Apple inventó un nuevo lenguaje de programación al cual lo llamó Swift, enfocado a OS y OS X. Muchos desarrolladores podrán sentirse familiarizados con este nuevo lenguaje si vienen de C++, Objective-C, que fuera el lenguaje usado por Apple. Para la mayoría de sus desarrolladores, Swift ha sido adoptado rápidamente por empresas como American Airlines, Duolingo, LinkedIn, y pues espera que en un futuro pues cobre mayor popularidad. ¿Okay?
Pues bueno, aquí hemos terminado con estas tendencias. Pues bueno, esa no es una lista exhaustiva y quizás más de uno considere pues que hay otros lenguajes que deberían pues ser incluidos acá. Pues como decía hace un momento, esta no es una lista exhaustiva. Y quizás pues algunos de los que vean este video pues dirán que debería estar este lenguaje también tiene mucha tendencia que esto. Pues no voy a decir que no, ¿ok? Pues esta es una mera tendencia y desde luego pues mañana podría cambiar. En los lenguajes pues hay ocasiones de moda que ocurren por diversas o misteriosas razones. Pues sin embargo pues podemos darnos una idea hacia dónde se orientan los mercados para saber qué ofrecer como programadores, ¿ok? Y con lo que decíamos con lo que decíamos con referencia a lo de buenas prácticas de programación, pues hay lenguajes que te permiten desarrollar mejores prácticas de programación que otros. Es decir, que no desde mi punto de vista no existen malos lenguajes, es solo que hay ciertos lenguajes de programación a los cuales no estamos completamente adaptados. Y solo eso, ¿ok? Pues sí, compañeros, con relación al lenguaje numeral C o C numeral, bueno, en este se destacan 6 versiones hasta la actualidad, ¿ok? Vamos a ir describiendo una por una. Comenzamos con la versión 1.0, en la cual en ese tiempo pues Microsoft liberó la primera versión de C numeral con Visual Studio en el 2002. El uso del código del manejo fue introducido en esta versión. Pues este fue el primer lenguaje que Developer adoptó para construir aplicaciones .NET, ¿ok? Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el lenguaje, con la segunda versión, con la versión 2.0 del lenguaje C numeral, ¿ok? Bueno, en esta versión, pues, bueno, con la versión, en este también se está con la versión Visual Studio en el 2005. Se liberó la versión 2.0 del lenguaje. Como novedades pues podemos destacar lo que es Genesis, que es esta es una de las novedades que podemos destacar, como esta otra. Annotation Mates es la siguiente, que es Nuable Type, Partial Class, Covariance and Contra Variance, ¿ok? Seguimos con la tercera versión del lenguaje C numeral. Bueno, en este se destacan lo que es lambda expresión monte, expresión tree, and use tripe, ¿ok? Bueno, en la versión 3, pues, bueno, llegó en el 2008 con la nueva versión de nuestro querido Visual Studio. Llegaron muchas novedades, aquí están como esta, las que les acabo de escribir, que son una de las novedades que tuvieron en esa versión, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con las siguientes. En C numeral, la versión 4.0, pues bueno, en esa se destacan las siguientes cualidades, que es Dynamics Programs, Latin Bean, NAND Arguments, Opinal Parament y Memory Construct, ¿ok? Bueno, en esta versión, esa versión salió como versión estudio en el año 2010. Y pues sí, las principales características de esta versión fueron estas que les acabé de escribir, ¿ok? Bueno, seguimos con la quinta versión. Se destacan las características Significatory Character Information, ¿ok? Bueno, en la quinta versión, pues también con Visual Studio, que este fue en el 2012, viene con la versión pues sí, 5.0. Esta versión de Visual Studio fue rápidamente estática y sustituida por Visual Studio 2013, que son las nuevas características del lenguaje. ¿Ok? O sea que estas son las dos características del lenguaje 2013, porque la versión 2012 fue reemplazada por la 2013, el cual tenía esas características, ¿ok? Async Factory y Carrier Información. Bueno, en la versión C numeral 6.0 se destacan las siguientes características de la misma, las cuales son String Interpolation, Node Cotidian Member Access and Indexing, Interlaces, Exception Flips, White Sky and Feedback, Out Repeat, Literal Range Completer. Bueno, esas son algunas versiones, las versiones más actuales. Esta versión, la 6.0, salió en el 2015. Con Visual Studio.
y estas son las características que podemos divisar de ella. ¿Ok? Con referencia a lo de buenas prácticas de programación, anteriormente pues las había explicado, pero no se me dio a entender. Pues bueno, con lo referente a eso, pues según mi opinión, digo que no existen malos lenguajes de programación, sino pues simplemente es programadores que no estamos adaptados a dichos lenguajes de programación. ¿Ok? Pues esa es mi opinión sobre el tema. Pues no es más todo por el momento. Muchas gracias y hasta pronto. Empieza así.